Las 25 pinturas más increíbles de Diego Velázquez. Número 25. El almuerzo. 1617. En el año 1617, Diego Velázquez creó El almuerzo, una obra emblemática del siglo XVII, después de Cristo, que se inscribe dentro del género del bodegón, una categoría artística que el pintor dominó con maestría en su juventud. Este cuadro refleja el contexto social y económico de la España de la época, marcado por la austeridad de la monarquía de Felipe III y los contrastes entre la nobleza y las clases populares. Velázquez retrata, en una escena aparentemente cotidiana, la profunda riqueza visual y conceptual que caracteriza su obra temprana. La composición está centrada en tres figuras humanas, probablemente un hombre mayor, un joven y una mujer, quienes comparten una comida modesta compuesta por pan, pescado y vino. Velázquez emplea una iluminación tenebrista, influenciada por Caravaggio, que realza la textura de los alimentos, las arrugas de los rostros y la cerámica de la vajilla. Cada elemento, aunque aparentemente simple, está representado con una precisión asombrosa que transforma lo ordinario en algo extraordinario. Este dominio técnico reafirma su capacidad para capturar la realidad de manera casi tangible. Esta obra marca un momento crucial en la carrera de Velázquez, ya que anticipa su transición hacia retratos más complejos y escenas cortesanas. Sin embargo, El almuerzo no se limita a ser una demostración técnica. También sirve como un comentario social. La humildad del banquete y la actitud serena de los personajes reflejan la vida cotidiana en Sevilla, una ciudad vibrante y cosmopolita, pero también marcada por las dificultades económicas de la época. Un detalle fascinante es cómo Velázquez utiliza el espacio pictórico para guiar la mirada del espectador, desde las manos que sostienen el pan hasta los objetos cuidadosamente dispuestos en la mesa. Esta meticulosa atención al detalle convierte El almuerzo en una obra que no solo documenta, sino que eleva la experiencia diaria a un nivel casi trascendental. Número 24. Cristo en casa de Marta y María. 1618. En 1618, Velázquez pintó Cristo en casa de Marta y María, una obra del siglo XVII, después de Cristo, que combina una escena religiosa con elementos del género bodegón, reflejando la habilidad del artista para entrelazar lo divino con lo cotidiano. Este óleo sobre lienzo captura la historia bíblica de Marta y María, quienes reciben a Cristo en su hogar, según el Evangelio de Lucas. Velázquez contextualiza esta narrativa espiritual dentro de un entorno doméstico que resuena con la realidad de la España contemporánea. La composición de la obra es compleja y está dividida en dos planos. En primer plano, se observa a una joven sirvienta preparando alimentos, acompañada por una anciana que parece aconsejarla. Los alimentos, que incluyen ajos, huevos y pescado, están pintados con una precisión realista impresionante. Al fondo, en una ventana o espejo, se revela la escena bíblica de Cristo dialogando con Marta y María. Este contraste entre lo terrenal y lo celestial refleja la dualidad entre la vida activa y la contemplativa, un tema recurrente en el pensamiento cristiano de la época. Velázquez utiliza una paleta cálida y terrosa, característica de sus primeras obras, y aplica una iluminación dramática que acentúa la textura de los objetos y la expresividad de los personajes. La influencia del naturalismo de Caravaggio es evidente, especialmente en la representación de las manos y los rostros, que transmiten una sensación palpable de movimiento y emoción. Esta obra no solo destaca por su innovación técnica, sino también por su enfoque humanista. Velázquez eleva las tareas domésticas a un nivel de dignidad espiritual, conectando la cotidianidad de la vida con temas trascendentales.
Este enfoque contribuye a su reputación como un maestro en capturar tanto la esencia de lo divino como la realidad de lo humano. Número 23. Reina Mariana de Austria, 1652. En 1652, Velázquez pintó el retrato de Reina Mariana de Austria, una de las obras más representativas del siglo XVII después de Cristo. Este retrato, encargado por la corte española, refleja no solo la majestuosidad de la monarquía, sino también la evolución del estilo de Velázquez hacia una representación más psicológica y matizada de sus sujetos. La reina, esposa de Felipe IV, aparece vestida con un imponente traje de corte adornado con encajes y brocados, símbolo de su estatus y poder. El retrato es un ejemplo sublime del dominio técnico de Velázquez, quien utiliza pinceladas sueltas para crear texturas ricas y complejas. La luz juega un papel crucial, destacando el brillo del vestido y los detalles del rostro de la reina, que refleja una mezcla de juventud y responsabilidad. A pesar de la rigidez del protocolo real, Velázquez logra infundir humanidad y profundidad emocional en la representación, capturando tanto la solemnidad de su posición como su individualidad. Este retrato también sirve como un documento histórico, mostrando las tendencias de moda y los ideales estéticos de la corte española en pleno siglo XVII. La obra se destaca no solo por su belleza formal, sino también por su capacidad para comunicar el poder y la autoridad de la reina, consolidando el lugar de Velázquez como pintor principal de la corte. Un elemento notable es el equilibrio en la composición. Mientras que el vestido ocupa gran parte del lienzo, los ojos de la reina dominan la escena, atrayendo la mirada del espectador y estableciendo una conexión íntima y directa. Este retrato sigue siendo una obra icónica que encapsula la grandeza y el refinamiento de la pintura barroca. Número 22. Don Baltasar Carlos a caballo. Desde el año 1635 hasta el año 1636. Entre 1635 y 1636, Velázquez pintó Don Baltasar Carlos a caballo, una obra del siglo XVII, después de Cristo, que se destaca como uno de los retratos ecuestres más célebres del barroco. Este cuadro, encargado por Felipe IV, celebra al joven príncipe heredero, representándolo como un símbolo de esperanza y continuidad dinástica en un momento crucial para la monarquía española. La obra muestra al infante montado sobre un caballo blanco en una pose majestuosa, con un bastón de mando en la mano, un gesto que subraya su futuro papel como líder. Velázquez emplea una perspectiva elevada, situando al príncipe en un entorno natural que enfatiza su nobleza y conexión con lo divino. El paisaje, pintado con pinceladas sueltas, crea un contraste dinámico con la figura detallada y elegante del joven heredero. Este retrato es una obra maestra técnica y simbólica. Velázquez combina su habilidad para capturar la anatomía equina con su destreza para transmitir la vivacidad y el carácter del infante. La luz, que baña al príncipe y su caballo, refuerza su posición central en la composición, mientras que la atmósfera del paisaje aporta profundidad y grandiosidad. La pintura trasciende su función como retrato oficial y se convierte en una declaración política, presentando a Baltasar Carlos como el futuro salvador de España. Aunque su muerte prematura impidió que cumpliera este destino, la obra permanece como un testimonio duradero de la visión y esperanza que la monarquía depositaba en él. Número 21. Infanta Margarita Teresa con vestido rosa. 1653. En 1653, Velázquez pintó Infanta Margarita Teresa con vestido rosa, una obra icónica del siglo XVII, después de Cristo, que captura la gracia y la inocencia de la joven hija de Felipe IV. Este retrato,
creado cuando Margarita tenía apenas 3 años, refleja tanto la fragilidad de la infancia como la solemnidad de su posición como miembro de la familia real española. La infanta aparece vestida con un elaborado vestido rosa, adornado con encajes y bordados, que destaca por su riqueza y complejidad. Velázquez emplea su característico manejo de la luz para resaltar la textura del tejido y la delicadeza de los rasgos de Margarita. Sus ojos, llenos de vida y curiosidad, se convierten en el foco emocional de la composición, estableciendo una conexión inmediata con el espectador. La obra se distingue por su composición equilibrada y la maestría técnica de Velázquez. El fondo oscuro y sobrio contrasta con la luminosidad del vestido, dirigiendo la atención hacia la figura central. Este retrato no solo celebra la belleza y la pureza de la infancia, sino que también actúa como un recordatorio de las responsabilidades que Margarita enfrentaría como futura emperatriz del Sacro Imperio Romano. Un detalle fascinante es la naturalidad con la que Velázquez captura la postura y la expresión de la infanta, evitando la rigidez típica de los retratos cortesanos. Este enfoque innovador consolidó su reputación como uno de los retratistas más destacados de su tiempo y dejó un legado duradero en la historia del arte. Número 20. Retrato de Sebastián de Morra. 1644. El Retrato de Sebastián de Morra, creado en el año 1644, es una de las obras más emblemáticas de Diego Velázquez, un maestro indiscutible del siglo XVII después de Cristo. Este cuadro retrata con asombrosa profundidad psicológica a Sebastián de Morra, un bufón de la corte de Felipe IV, cuya condición física fue inmortalizada con una dignidad pocas veces vista en su época. La pintura, lejos de ser un mero registro físico, captura la complejidad de su humanidad, trascendiendo las limitaciones de los estereotipos de aquel tiempo. Velázquez empleó una paleta rica pero sobria, dominada por tonos oscuros y cálidos, que contrastan con el tenue resplandor que envuelve la figura de Sebastián. La técnica de pincelada suelta y vibrante, característica del pintor, otorga al rostro una vitalidad que parece desafiar la estática naturaleza del retrato. En el contexto de su tiempo, esta obra no solo destaca por su virtuosismo técnico, sino también por su enfoque humanista. Sebastián no es representado como un mero objeto de entretenimiento, sino como un individuo introspectivo y digno. Este retrato no puede entenderse fuera del contexto cultural del siglo XVII, una época marcada por una fuerte jerarquización social en las cortes europeas. Sin embargo, Velázquez logra subvertir esta dinámica al elevar la imagen de un bufón a un nivel de nobleza simbólica. La obra encierra una crítica sutil a las estructuras de poder, enfatizando la igualdad esencial de todos los seres humanos, independientemente de su condición social o física. Un detalle fascinante del retrato es la mirada fija de Sebastián de Morra. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecen sostener al espectador en un diálogo silencioso, transmitiendo una mezcla de orgullo, tristeza y resignación. Este detalle, junto con la ausencia de un fondo narrativo elaborado, concentra toda la atención en la figura, un testimonio del genio de Velázquez para plasmar la psicología humana. Número 19. La costurera. Cerca de los años 1640 y 1650. Entre las obras menos conocidas pero igualmente impresionantes del siglo XVII se encuentra La costurera, una pintura atribuida con frecuencia a Johannes Vermeer. Esta obra, creada entre los años 1640 y 1650, después de Cristo, es un ejemplo magistral de la capacidad del arte para capturar momentos íntimos y cotidianos con una elegancia atemporal. Vermeer, con su enfoque en los juegos de luz y sombra,
logra transformar una escena simple en una experiencia visual de asombrosa complejidad. El cuadro representa a una mujer joven inclinada sobre su labor de costura, enmarcada por la luz natural que entra por una ventana lateral. La precisión de los detalles en el tejido y las manos de la costurera refleja el profundo interés de Vermeer en la observación minuciosa. Su dominio del claroscuro y su habilidad para emplear tonos perlados hacen que cada elemento de la composición adquiera un resplandor casi tangible. El contexto cultural de esta obra es crucial para comprender su significado. En el siglo XVII, después de Cristo, las actividades domésticas como la costura eran consideradas símbolos de virtud femenina. Sin embargo, lejos de limitarse a un enfoque moralizante, Vermeer parece celebrar la serenidad y concentración de la figura femenina, dignificando su labor y sugiriendo una profunda conexión entre el arte y la vida cotidiana. Un elemento que destaca en La costurera es el contraste entre la quietud de la figura y la riqueza visual del entorno. El reflejo de la luz sobre las superficies, la textura de las telas y la disposición de los objetos en la escena crean una atmósfera que trasciende la mera representación, invitando al espectador a contemplar la belleza en lo ordinario. Este enfoque revolucionario influyó profundamente en la historia del arte, consolidando a Vermeer como uno de los grandes maestros del realismo. Número 18. La adoración de los Reyes Magos. 1619. El año 1619, siglo XVII, después de Cristo, vio la creación de La adoración de los Reyes Magos, una obra de Peter Paul Rubens que ejemplifica su dominio del dinamismo y la teatralidad barroca. En esta pintura, Rubens presenta el momento bíblico con una energía vibrante y una riqueza de detalles que deslumbran al espectador, consolidando su lugar como uno de los principales pintores de su tiempo. La composición está construida sobre un esquema piramidal, donde la figura central del niño Jesús, rodeado por María y José, actúa como el punto focal. Los Reyes Magos, con sus vestimentas ricamente decoradas, se inclinan con reverencia, mientras una multitud de figuras llena el espacio, creando una sensación de movimiento y dramatismo. La técnica de Rubens, con sus pinceladas vigorosas y su paleta cálida, otorga a la escena una vivacidad que parece casi palpable. El contexto histórico y cultural de esta obra es fundamental para apreciarla en su totalidad. En el siglo XVII, la Iglesia Católica utilizaba el arte como una herramienta para inspirar devoción y reafirmar su poder en el marco de la Contrarreforma. Rubens, con su habilidad para combinar lo terrenal y lo divino, responde a este propósito al representar la adoración con una majestuosidad que conmueve tanto en el plano espiritual como en el visual. Uno de los detalles más impresionantes de la pintura es el manejo de la luz, que parece emanar del niño Jesús, simbolizando su naturaleza divina. Esta luz se refleja en las expresiones de los presentes, creando una conexión visual y emocional que une a todos los elementos de la obra. Este enfoque en la interacción de la luz y la sombra es una característica distintiva del estilo de Rubens y una de las razones por las que esta pintura sigue siendo tan relevante en la historia del arte. Número 17. La coronación de la Virgen. Desde el año 1635 hasta el año 1648. La coronación de la Virgen, realizada entre los años 1635 y 1648, después de Cristo, es una de las obras más célebres de Diego Velázquez. Este monumental lienzo representa la culminación del tema mariano en el arte del siglo XVII, combinando una sensibilidad espiritual con una destreza técnica incomparable. En esta obra, Velázquez ilustra el momento celestial en que la Virgen María es coronada como Reina del Cielo, rodeada de ángeles y seres divinos.
La composición se caracteriza por un uso magistral del espacio y la luz. La figura de la Virgen, colocada en el centro, irradia una serenidad que contrasta con el dinamismo de las figuras que la rodean. Velázquez emplea una paleta que equilibra los tonos cálidos y fríos, creando una atmósfera etérea que sugiere la trascendencia del evento representado. En el contexto cultural, esta obra refleja el fervor religioso del siglo XVII, cuando la devoción mariana estaba en su apogeo. La coronación de la Virgen no solo es un testimonio de la fe personal de Velázquez, sino también una expresión del ideal barroco de unir lo celestial con lo terrenal a través del arte. Este enfoque contribuyó a definir el estilo de la época y a establecer nuevos estándares en la representación de temas religiosos. Un detalle que destaca en esta pintura es la inclusión de elementos que parecen invitar al espectador a formar parte de la escena, como las miradas dirigidas hacia afuera y los gestos que sugieren una conexión más allá del lienzo. Este recurso, innovador para su tiempo, añade una dimensión interactiva a la obra, consolidando su impacto emocional y espiritual. Número 16. Don Diego de Acedo, el Primo. 1645. El retrato de Don Diego de Acedo, el Primo, pintado en el año 1645, después de Cristo, es una obra maestra de Diego Velázquez que encapsula su habilidad para capturar la esencia humana con una profundidad incomparable. Don Diego de Acedo, apodado el Primo, era un enano al servicio de la corte de Felipe IV, y este retrato es un ejemplo notable del enfoque respetuoso y humanista del pintor hacia sus modelos. La figura de Don Diego está representada con una dignidad que desafía las convenciones de su época. Sentado en un entorno austero, con un libro en la mano, su expresión serena y reflexiva transmite una inteligencia y una profundidad que desmienten los prejuicios sociales del siglo XVII. Velázquez utiliza una paleta rica en tonos tierra, acentuada por sutiles juegos de luz que realzan la textura de las telas y la calidez del rostro. Este retrato es especialmente relevante en el contexto de la carrera de Velázquez, ya que muestra su compromiso con la representación auténtica de la individualidad humana, independientemente de las jerarquías sociales. En una época en que los enanos eran a menudo objeto de burla, Velázquez los retrata con una humanidad que trasciende su rol en la corte, invitando al espectador a reconsiderar su percepción. Uno de los aspectos más intrigantes de la obra es el libro que sostiene Don Diego, un símbolo de erudición que añade una capa de complejidad a su representación. Este detalle, junto con la mirada introspectiva del modelo, invita al espectador a imaginar una historia más profunda detrás del personaje. La inclusión del libro podría interpretarse como un acto deliberado de Velázquez para enfatizar la valía intelectual de Don Diego, en contraste con los estereotipos de su tiempo. Este retrato, a pesar de su aparente simplicidad, encierra una poderosa narrativa que resalta la capacidad del arte para desafiar y transformar las percepciones sociales. En resumen, el retrato de Don Diego de Acedo, el Primo, no es solo una representación magistral de una figura cortesana, sino un testimonio del genio de Velázquez al capturar la dignidad y complejidad de sus sujetos, dejando una huella imborrable en la historia del arte. Número 15. Infanta Margarita Teresa de Austria con vestido azul. 1659. En el siglo XVII, en un ambiente cortesano profundamente influido por la monarquía de los Habsburgo, Diego Velázquez plasmó a la infanta Margarita Teresa de Austria en un lienzo que ha trascendido como una obra maestra del retrato barroco. Realizada en 1659, esta pintura destaca no solo por la maestría técnica del artista, sino por su capacidad para capturar la esencia de la niñez en medio de los rígidos protocolos de la corte española. Margarita Teresa,
hija del rey Felipe IV, aparece representada con un vestido azul decorado con intrincados bordados plateados, que simbolizan el estatus y el linaje real. La técnica utilizada por Velázquez muestra una pincelada fluida y una magistral aplicación de la luz, que otorga al vestido una textura casi tangible. La luz incide suavemente sobre los rizos rubios de la infanta y el brillante azul de su vestimenta, creando un contraste que enfatiza su juventud y la fragilidad de su figura. En el fondo, la sobriedad característica de la obra permite que la protagonista sea el foco absoluto de atención. Cada detalle, desde los pliegues del vestido hasta la expresión serena de Margarita, revela el genio de Velázquez para transmitir naturalidad y sofisticación en un mismo espacio. Este retrato no solo se limitó a ser un símbolo de la representación dinástica, sino que también marcó un punto alto en la carrera de Velázquez como pintor de cámara del rey. Su habilidad para captar la personalidad de sus sujetos, incluso en un contexto de rigidez ceremonial, es evidente en esta obra. Margarita Teresa no es solo un símbolo de la continuidad dinástica de los Habsburgo. Es una figura viva y real, inmortalizada en la historia del arte europeo. Un detalle fascinante de este retrato es cómo Velázquez utilizó sutiles degradados de color y reflejos en el tejido para dar una impresión de vida y movimiento, algo inusual en los retratos reales de la época. Esta pintura, además de servir como documento histórico, sigue siendo un testimonio de la sensibilidad del artista hacia la humanidad detrás de los títulos nobiliarios. Número 14. Marte, 1640. En 1640, Diego Velázquez reinterpretó al dios Marte, una figura emblemática de la mitología romana, con una visión que desafiaba las representaciones tradicionales. En este lienzo, creado en el contexto del auge del barroco español, Marte aparece despojado de su habitual gloria heroica, representado como un guerrero cansado y melancólico. Esta humanización del dios de la guerra, característica de la obra de Velázquez, aporta una dimensión psicológica inusitada en las representaciones mitológicas de su tiempo. Marte, con una mirada reflexiva y melancólica, está sentado con un yelmo en su regazo y rodeado por elementos simbólicos de su identidad, como la armadura y la espada. Sin embargo, su postura relajada y su expresión introspectiva contrastan con la imagen tradicional de un dios enérgico y combativo. La iluminación, típica del estilo de Velázquez, destaca su musculatura y los detalles de la armadura, mientras que el fondo oscuro otorga un carácter dramático a la escena, centrándose únicamente en el personaje. Esta obra se distingue por su innovadora combinación de lo humano y lo divino, lo tangible y lo simbólico. Velázquez, lejos de idealizar a Marte, lo presenta como una figura vulnerable y realista, enfatizando la fragilidad del poder y la guerra. Esta representación tiene resonancias filosóficas que pueden interpretarse como una reflexión sobre las luchas internas del ser humano. Es intrigante observar cómo Velázquez introdujo texturas casi palpables en los detalles del yelmo y la tela, logrando que el cuadro trascienda los límites de la pintura narrativa y se acerque al terreno de la introspección. Con Marte, Velázquez no solo desafió las expectativas de su época, sino que también ofreció un retrato atemporal de la condición humana. Número 13. Felipe IV a caballo, 1635. En 1635, Velázquez presentó una de las obras más monumentales de su carrera, Felipe IV a caballo. Este retrato ecuestre, realizado en el contexto del siglo XVII, fue concebido para decorar el Salón de los Reinos en el Palacio del Buen Retiro, una galería destinada a exaltar la grandeza de la monarquía española. El rey aparece representado como un líder imponente y majestuoso,
encarnando el ideal del soberano absoluto en un periodo en el que el poder de España comenzaba a declinar. La pintura destaca por su composición dinámica, donde el caballo parece estar en pleno movimiento, con las patas delanteras alzadas en una postura que refleja vigor y control. Felipe IV, vestido con una armadura brillante, sostiene un bastón de mando que simboliza su autoridad. La precisión técnica de Velázquez es evidente en los detalles del pelaje del caballo, las texturas metálicas de la armadura y el tratamiento del paisaje que se extiende en el fondo. La obra también es un tributo a la habilidad de Velázquez para combinar el retrato con la narración histórica. Felipe IV no es solo un monarca en esta pintura. Es un símbolo de estabilidad y poder en un momento de tensiones internas y externas para España. Su posición elevada y el gesto de mando refuerzan esta imagen, mientras que el uso magistral de la luz y el color añade profundidad y grandiosidad a la escena. El caballo, cuya representación es tan detallada como la del monarca, se convierte en un reflejo del poder y la nobleza del rey. Velázquez logra transformar este retrato ecuestre en un testimonio visual del ideal del rey soldado, consolidando su legado en la historia del arte y del poder dinástico. Número 12. Felipe IV de castaño y plata. Cerca del año 1632. Este retrato, pintado alrededor de 1632, muestra al rey Felipe IV en un momento crucial de su reinado. Vestido con un atuendo de tonos castaño y plata, el monarca aparece en una pose formal y solemne, representando la dignidad y el protocolo de la corte española del siglo XVII. Velázquez, como pintor de cámara, utilizó este retrato para reafirmar el prestigio de la monarquía, logrando una representación que combina realismo y simbolismo. La expresión del rey, ligeramente melancólica, refleja el carácter introspectivo de Felipe IV, quien enfrentaba los desafíos de gobernar un imperio en declive. La paleta cromática, dominada por tonos terrosos y plateados, añade un aire de sobriedad y elegancia al retrato, mientras que el fondo oscuro resalta la figura del monarca, convirtiéndolo en el centro absoluto de atención. Velázquez demuestra su habilidad para capturar la psicología de sus sujetos, presentando a Felipe IV no solo como un gobernante, sino también como un hombre consciente de la carga de su poder. Los detalles en el brocado del traje y los reflejos metálicos del bordado son un testimonio de la maestría técnica del artista. Este retrato marcó un punto importante en la relación entre Velázquez y el rey, consolidando al pintor sevillano como uno de los artistas más influyentes de su tiempo. Su capacidad para equilibrar la representación personal con la simbología política convirtió esta obra en un modelo para los retratos de la realeza en Europa. Número 11. Retrato de Juan de Pareja. 1650. En 1650, durante su estancia en Roma, Diego Velázquez pintó uno de los retratos más aclamados de su carrera, el retrato de Juan de Pareja. Este lienzo, que representa a su asistente y colaborador, es una obra revolucionaria tanto por su técnica como por su contenido. Juan de Pareja, de origen morisco y esclavo en aquel entonces, aparece en una pose digna y majestuosa, desafiando las convenciones sociales de la época. La pincelada suelta y la iluminación cálida, características de Velázquez, dotan a esta obra de una vitalidad que pocas veces se encuentra en los retratos del siglo XVII. Los detalles del rostro de Pareja, con una expresión serena y decidida, reflejan la humanidad y el respeto con el que Velázquez trató a su asistente. El uso del color y la luz crea una atmósfera casi tridimensional, haciendo que la figura parezca salir del lienzo. Este retrato no solo es un testimonio de la habilidad técnica de Velázquez, sino también de su sensibilidad social.
Al representar a Juan de pareja con la misma dignidad que a los miembros de la realeza, el artista rompió barreras y abrió camino a una nueva visión del arte del retrato. La obra fue presentada en una exposición pública en Roma, donde recibió elogios unánimes y consolidó la reputación de Velázquez como uno de los grandes maestros del barroco. Un detalle notable es cómo Velázquez utilizó este retrato como un estudio preliminar para perfeccionar su técnica antes de abordar el retrato del Papa Inocencio X. Esto resalta la importancia que otorgó a esta obra, que sigue siendo un símbolo de la humanidad y la igualdad en el arte. Número 10. La fragua de Vulcano, 1630. En el año 1630, Diego Velázquez, maestro del barroco español, pintó la fragua de Vulcano, una obra que destaca por su fusión de temas mitológicos y naturalismo característico de la época. Ubicada en el siglo XVII, esta pintura fue creada durante el primer viaje del artista a Italia, lo que influyó profundamente en su técnica y perspectiva artística. Inspirado por los frescos clásicos que observó en Roma y Venecia, Velázquez trasladó los temas de la antigüedad al lenguaje pictórico moderno, creando una narrativa que combina lo cotidiano con lo divino. La obra representa el momento en que Apolo, el dios de la luz, revela a Vulcano la infidelidad de su esposa, Venus. En esta escena, Velázquez despliega su maestría al capturar expresiones humanas cargadas de sorpresa y tensión emocional. Los personajes, aunque de origen mitológico, están representados como hombres comunes en un taller humilde, un rasgo que refleja la inclinación del artista por humanizar las figuras divinas. La atención al detalle en los músculos, las texturas de la piel y los brillos del metal forjado son prueba de su habilidad para manipular la luz y la sombra. Desde un punto de vista técnico, Velázquez se adentra en el tenebrismo, pero con un uso más equilibrado de la iluminación que resalta los elementos principales sin perder los detalles en la penumbra. El dinamismo del cuadro se percibe en la interacción de las figuras, cada una de las cuales aporta un gesto o mirada que guía al espectador a través de la narrativa. Los pliegues de la ropa y las herramientas del taller están pintados con tal precisión que parecen cobrar vida, un sello distintivo del pintor. Esta obra marcó un hito en la carrera de Velázquez, ya que consolidó su reputación en Italia y demostró su capacidad para competir con los grandes maestros europeos. La fragua de Vulcano no solo es un ejemplo de la excelencia técnica del artista, sino también de su habilidad para reinterpretar historias clásicas, otorgándoles relevancia en su contexto contemporáneo. Como dato curioso, se dice que la intensidad dramática de esta pintura influyó en artistas posteriores, como Francisco de Goya. Número 9. Los borrachos, el triunfo de Baco. Desde el año 1628 hasta el año 1629. Entre los años 1628 y 1629, Diego Velázquez completó una de sus obras más emblemáticas, Los borrachos, el triunfo de Baco. Situada en el siglo XVII, esta pintura refleja la destreza del pintor para entrelazar temas mitológicos y escenas de la vida cotidiana, un enfoque revolucionario para su tiempo. Encargada por Felipe IV, esta obra destaca por su representación humorística y crítica, abordando el mito de Baco desde una perspectiva accesible y terrenal. En el lienzo, Baco aparece coronando con hojas de vid a un campesino, rodeado de un grupo de hombres comunes que celebran y beben con entusiasmo. Velázquez logra una mezcla impecable entre lo divino y lo profano, desmitificando la figura del dios para hacerlo más cercano al espectador. Las expresiones de los personajes, llenas de alegría y picardía, transmiten un mensaje de indulgencia y placer efímero. Este enfoque humanista es característico de Velázquez, quien a menudo buscaba reflejar la condición humana en todas sus facetas.
Técnicamente, la obra muestra un dominio excepcional del claroscuro, con un contraste que dirige la atención hacia las figuras centrales mientras deja el fondo en un sutil juego de sombras. La textura de las ropas, los recipientes de vino y la piel de los personajes son pintados con un realismo que captura la esencia material de cada elemento. El color cálido y terroso añade profundidad y calidez, evocando un ambiente festivo y relajado. Los borrachos es un testimonio del ingenio de Velázquez, quien, al reinterpretar un tema mitológico, introdujo una crítica social implícita sobre la embriaguez y el ocio en la sociedad de su tiempo. Este cuadro no solo elevó su posición en la corte española, sino que también consolidó su capacidad para innovar en géneros tradicionales. Cabe destacar que esta obra fue admirada por artistas como Manet, quien consideró a Velázquez un precursor del arte moderno. Número 8. El aguador de Sevilla. Desde el año 1618 hasta el año 1622. Creada entre los años 1618 y 1622, El aguador de Sevilla es una de las obras más destacadas de Diego Velázquez en su etapa temprana, cuando aún residía en su ciudad natal. Enmarcada en el siglo XVII, esta pintura es un ejemplo magistral del costumbrismo español, donde lo cotidiano adquiere una profundidad casi monumental. Aquí, Velázquez eleva una escena común a la categoría de arte, mostrando la influencia del naturalismo tenebrista en su trabajo. El cuadro muestra a un aguador entregando un vaso de agua a un joven, mientras un tercer personaje se encuentra en segundo plano. Cada figura está pintada con un detalle minucioso, desde las arrugas del rostro del aguador hasta las gotas de agua que resbalan por la superficie del cántaro. La interacción entre luz y sombra resalta la tridimensionalidad de las figuras y los objetos, un logro técnico impresionante que denota la influencia de Caravaggio. Lo que hace única a esta obra es su simbolismo sutil. El agua, elemento central, puede interpretarse como un símbolo de vida y pureza, mientras que la figura del aguador representa la dignidad del trabajo humilde. Velázquez demuestra aquí su capacidad para capturar la humanidad en lo ordinario, una cualidad que lo distinguiría a lo largo de su carrera. Esta pintura, adquirida más tarde por la colección real, consolidó la reputación de Velázquez como un joven prodigio. La atención al detalle y la atmósfera de intimidad que transmite hicieron que esta obra fuera admirada por generaciones posteriores. Como anécdota, se dice que El aguador de Sevilla inspiró a escritores y poetas que encontraron en la imagen un reflejo de la vida cotidiana en la España del siglo XVII. Número 7. Vieja friendo huevos. 1618. En 1618, a los 19 años, Diego Velázquez pintó Vieja friendo huevos, una obra que muestra su precoz genialidad y su fascinación por los detalles de la vida cotidiana. En pleno siglo XVII, esta pintura combina el realismo crudo del barroco con una composición intimista que trasciende lo anecdótico. Es un ejemplo temprano de su maestría técnica, que ya era evidente a una edad tan temprana. El cuadro representa a una anciana cocinando huevos en un recipiente de cerámica, mientras un niño sostiene un melón y un frasco. Velázquez utiliza una paleta cálida y terrosa para acentuar el realismo de la escena, donde cada elemento parece palpable. Desde el brillo del aceite hirviendo hasta las texturas del paño, cada detalle está pintado con una precisión asombrosa. La luz, cuidadosamente dirigida, resalta las manos de la mujer y los objetos en primer plano, creando una atmósfera de intimidad y concentración. Lo más impresionante de esta obra es su enfoque en lo humilde y lo cotidiano, un tema poco común en la pintura de la época, dominada por temas religiosos y mitológicos. Velázquez otorga dignidad y belleza a una escena doméstica,
mostrando su sensibilidad hacia la vida común y corriente. Esta obra marcó un antes y un después en la carrera del joven pintor, atrayendo la atención de críticos y coleccionistas. Con el tiempo, Vieja friendo huevos se ha convertido en un ícono del realismo español, admirado por su capacidad para capturar la esencia de una época. Como dato interesante, esta pintura es considerada una de las primeras en las que Velázquez mostró su inclinación por los bodegones, género que perfeccionaría más adelante. Número 6. Cristo crucificado. 1632. En 1632, Diego Velázquez creó una de sus obras más solemnes y conmovedoras, Cristo crucificado. Pintada en el siglo XVII, esta representación de Jesús en la cruz es un ejemplo sublime del arte religioso español, caracterizado por su sobriedad y profundidad emocional. La obra, encargada por la Orden Benedictina, combina la espiritualidad con el realismo, logrando un impacto visual y emocional inigualable. La pintura muestra a Cristo suspendido en la cruz, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados, en una postura que transmite tanto sufrimiento como serenidad. Velázquez evita cualquier exceso de dramatismo, optando por una representación simple pero profundamente expresiva. El fondo oscuro resalta la figura de Cristo, iluminada de manera que parece emerger de la penumbra, una técnica que subraya su divinidad y humanidad al mismo tiempo. Desde un punto de vista técnico, la obra es un despliegue de maestría en el manejo de la luz y la anatomía. Cada músculo y pliegue de la piel está pintado con una precisión asombrosa, lo que otorga a la figura una presencia casi tangible. La pureza del cuerpo de Cristo contrasta con el crudo simbolismo de la cruz, creando un equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. Cristo crucificado * consolidó la posición de Velázquez como uno de los más grandes pintores de su tiempo, destacando su capacidad para transmitir emociones profundas a través de una economía de recursos visuales. Esta obra se convirtió en un referente del arte sacro y ha sido objeto de estudio por su perfección técnica y su capacidad para conmover al espectador. Se dice que la simplicidad de esta pintura influyó en artistas posteriores que buscaron representar lo divino con autenticidad y sobriedad. Número 5. Las hilanderas. Cerca del año 1657. En el contexto del siglo XVII, España vivía un esplendor artístico conocido como el Siglo de Oro, donde Diego Velázquez emergió como uno de los mayores exponentes del barroco. Las hilanderas, también llamada la fábula de Aracne, ejemplifica la maestría de Velázquez para integrar la mitología clásica con la vida cotidiana. La obra retrata una escena aparentemente doméstica de mujeres trabajando en un taller textil, pero al fondo se revela una alusión al mito de Aracne y su desafío a la diosa Atenea, añadiendo capas de narrativa y simbolismo. Técnicamente, Velázquez utiliza la técnica del claroscuro para destacar los contrastes entre la luz que entra desde la derecha y las sombras profundas que envuelven a las hilanderas. Los detalles meticulosos en las texturas de las telas y los gestos naturales de las figuras realzan la sensación de realismo. Sin embargo, la verdadera genialidad radica en la profundidad compositiva, donde Velázquez emplea múltiples planos para guiar la vista desde el primer plano del taller hasta la escena mitológica al fondo, creando una experiencia visual casi teatral. La obra no solo destaca por su virtuosismo técnico, sino también por su innovación en la narrativa pictórica. Velázquez rompe con las convenciones de su tiempo al combinar un tema mitológico con una escena contemporánea, uniendo lo cotidiano con lo divino. Esto no solo refleja su habilidad para reinterpretar la tradición clásica, sino también su interés por explorar las complejidades de la percepción y la representación. En el último plano, donde Atenea y Aracne están en pleno conflicto,
Velázquez introduce una reinterpretación del famoso tapiz de Tiziano, reafirmando su profundo conocimiento y respeto por la tradición artística europea. Este guiño no solo conecta su obra con la de maestros renacentistas, sino que también refuerza la idea de la pintura como un arte de artes, tan intrincado y valioso como la poesía o la música. Número 4. La Venus del espejo. Cerca de los años 1647 y 1651. Diego Velázquez rompe las normas establecidas de su época con la Venus del espejo, una obra que sobresale no solo por su belleza técnica, sino también por su osadía. En pleno siglo XVII, las representaciones desnudas femeninas eran objeto de controversia, especialmente en la España profundamente católica. Sin embargo, Velázquez logra equilibrar la sensualidad y el decoro al representar a Venus, la diosa del amor, de espaldas mientras se contempla en un espejo sostenido por su hijo, Cupido. El manejo del color en esta obra es magistral. Velázquez utiliza una paleta sobria, dominada por tonalidades plateadas, grises y rojas, que aportan un aire de sofisticación a la escena. La piel de Venus, bañada en una luz suave, parece casi tangible, destacando su habilidad para capturar texturas con una sutileza inigualable. El espejo, un elemento simbólico recurrente en el arte europeo, añade un componente psicológico, sugiriendo un diálogo entre la belleza eterna y la fugacidad de la vida. Esta obra marca un hito en la carrera de Velázquez por su capacidad para combinar la tradición italiana, particularmente influencias de Tiziano, con su estilo único. A diferencia de otras Venus de la época, la mirada de la diosa a través del espejo no está dirigida al espectador, sino hacia ella misma, otorgando un aire introspectivo que transforma la obra en un estudio de la percepción y la belleza. Curiosamente, el fondo neutro de la pintura, lejos de ser un descuido, resalta la figura central de Venus, enfatizando su atemporalidad y su rol como símbolo de perfección divina. Velázquez consigue así una obra que sigue siendo tanto un desafío como un deleite visual. Número 3. Retrato del Papa Inocencio X. 1650. El retrato del Papa Inocencio X es una de las obras más impactantes de Velázquez, un ejemplo supremo del retrato psicológico en la pintura barroca. Realizado durante su segundo viaje a Italia, este cuadro captura al Papa con un realismo penetrante que trasciende la mera representación física. Inocencio X aparece sentado, con su mirada intensa y sus labios apretados, proyectando una mezcla de autoridad y desconfianza que sigue impactando al espectador siglos después. Velázquez emplea aquí una técnica audaz, jugando con los tonos cálidos de los rojos en la capa y la silla papal para contrastarlos con los blancos nítidos de la sotana. Este contraste no solo resalta la figura del Papa, sino que también refuerza su carácter solemne. Cada pliegue de la tela y cada línea del rostro son pintados con un detalle casi obsesivo, demostrando la capacidad de Velázquez para captar tanto la textura física como la esencia psicológica de su modelo. El retrato tuvo un impacto duradero en la historia del arte, inspirando a artistas como Francis Bacon, quien reinterpretó la imagen en el siglo XX. Sin embargo, más allá de su influencia, la obra destaca como un testimonio del genio de Velázquez para revelar la humanidad detrás de los personajes más poderosos de su época, mostrando tanto su dignidad como sus vulnerabilidades. En el anillo papal, representado con un brillo discreto, Velázquez alude a la autoridad divina del Papa, pero sin permitir que ese simbolismo eclipse la humanidad del retratado. Este equilibrio entre lo terrenal y lo celestial hace del retrato una obra maestra indiscutible. Número 2. La rendición de Breda.
desde el año 1634 hasta el año 1635. La rendición de Breda, también conocida como Las Lanzas, es uno de los cuadros históricos más destacados de Velázquez, realizado como parte de una serie para decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. La obra conmemora la victoria española sobre los neerlandeses en 1625, pero lo hace de una manera que trasciende la propaganda militar, enfocándose en la dignidad de ambos bandos. En el centro de la composición, se representa el momento en que Justino de Nassau entrega las llaves de la ciudad al general español Ambrosio Spínola. La escena se desarrolla con una notable carga emocional, destacando la actitud magnánima de Spínola, quien, en lugar de humillar a su oponente, lo trata con respeto. Este detalle, lejos de ser anecdótico, refuerza la humanidad y la grandeza del acontecimiento. La maestría de Velázquez se hace evidente en su manejo de los detalles, desde las lanzas que se alzan en el fondo, simbolizando la victoria, hasta los rostros y gestos cuidadosamente diferenciados de cada personaje. La luz juega un papel crucial, iluminando el rostro de Spínola y resaltando la nobleza de su acto, mientras que las sombras añaden profundidad y drama a la escena. Este cuadro no solo celebra una victoria militar, sino que también refleja la habilidad de Velázquez para capturar la complejidad de los eventos históricos, enfatizando tanto la gloria como la humanidad inherente a estos momentos. Número 1. Las Meninas, 1656. Las Meninas es quizás la obra más emblemática de Velázquez y una de las pinturas más estudiadas en la historia del arte occidental. Pintada en el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, esta compleja composición ofrece mucho más que una simple escena cortesana. En ella, Velázquez retrata a la infanta Margarita rodeada de sus damas de honor, enanos y un perro. Pero también se incluye a sí mismo pintando, desdibujando las fronteras entre el arte, el artista y el espectador. La composición de Las Meninas es un prodigio técnico y conceptual. Velázquez utiliza la luz y la perspectiva para dirigir la mirada del espectador a través de múltiples planos, desde la figura central de la infanta hasta el espejo del fondo que refleja a los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria. Este juego de reflejos y miradas crea una narrativa visual que invita al espectador a cuestionar su propio papel en la escena. La técnica pictórica es igualmente impresionante. Velázquez emplea pinceladas sueltas y precisas para dar vida a las texturas de las telas, los rostros y los objetos, logrando una sensación de realismo que casi trasciende el lienzo. Al mismo tiempo, su habilidad para sugerir formas a través de pinceladas mínimas demuestra su dominio de la economía visual. Más allá de su virtuosismo técnico, Las Meninas representa una meditación sobre la naturaleza del arte y la percepción. Velázquez no solo captura un momento en la vida de la corte española, sino que también reflexiona sobre el acto de crear y observar, consolidándose como un maestro no solo de la pintura, sino también del pensamiento artístico. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.